Bienvenido al podcast. Este podcast es muy particular, tuvo un problema técnico, estamos regrabando. No sé qué onda que pasó, se cayó la conexión, así que esto es como un retake, tipo las películas. Hoy estoy con Juani. Juani ahora les va a contar quién es y qué hace, pero Juani trabaja en InView. No sé si habrán escuchado el episodio anterior, porque técnicamente este episodio debería salir justo después del anterior de InView. Y vamos a estar hablando de cómo hacer research en un ambiente ágil, en startups y nada, como que un montón de temas que están alrededor de todo esto. Entonces, Juani, antes de comenzar, dile a la gente quién eres y qué haces y arrancamos. Bueno, muchas gracias Chris por invitarme. Mi nombre es Juan Frescura. Yo soy UX Researcher en InView. Trabajo hace casi un año en la compañía. Yo me formé en el área de psicología cognitiva antes de llegar al área de UX. Tuve un paso por una empresa de consultoría software donde conocí todas las metodologías de UX, principalmente obviamente Design Thinking, y ahí conociendo un poco los textos de Don Norman me di cuenta que había muchísima similitud con lo que yo había estudiado en la universidad y con lo que trabajaba en ese momento, y me apasionó el tema. Así que con la ayuda de principalmente José Alona y Tef Gilges, que tuve la suerte de que me coacharon un poco para llegar a este área, eh, empecé y tuve un paso también por Mercado Libre antes de llegar a, a InView. Ujú. Así que encantado de poder conversar un poquito acerca de hacer research y sobre todo de la parte de síntesis o la etapa que vamos a estar profundizando en este podcast, en este episodio. Tal cual. Sí, aparte, como te comenté, es un tema súper interesante porque la gran excusa para ambientes rápidos, confundidos con ágiles, es que no hay tiempo para hacer research, ¿no? Y Ujú, hay un segundo mito también que es que la etapa de research se acaba. Como, no, no, ujú, ya se acabó la etapa de research. Ya hicimos research, ahora simplemente ujú, diseñemos. Entonces, nada, son como buenos temas para tocar. Em, y como te había dicho, hay como, yo estuve leyendo un poco del tema, y no porque vi a grabar contigo, literalmente, se me ujú, cruzaron artículos y estuve leyendo de cómo las diferentes metodologías de trabajo y cómo estas distintas formas de trabajar influyen en la capacidad o las ventajas y desventajas realmente de hacer research en cada uno. Y la realidad ujú, es que el artículo no terminaba en nada, o sea, como decía, está bien, enumeraba las ventajas y desventajas, pero no te decía como que este es la mejor manera de hacer research y esta es la mejor metodología para trabajar con research. Así ujú. que, nada, sería interesante ver si podemos responder a esa pregunta. Buenísimo. Sí, la verdad es que el ambiente o la metodología con la cual trabaja cada compañía un poco condiciona u orienta la forma que uno hace research, y está la creencia, como vos decías, de que quizás ya lo hicimos, no hay tiempo, y justamente como mencionaba al principio de la etapa de síntesis, quizás la etapa de síntesis es la que más paga eso, ese costo, Sí. porque no hay tiempo para hacer síntesis. Eh, Todas las etapas son vitales a la hora de hacer research. Sabemos que cuando nosotros planificamos o hacemos o proyectamos hacer un estudio, es muy importante, dado que si nosotros no definimos bien los objetivos, el Ujú. scope de este estudio, tenemos altas probabilidades de fallar durante el transcurso, la ejecución, también la etapa de, de screening y de recruiting, mejor dicho. Si nosotros no hacemos un buen recruiting, no damos con los participantes adecuados como para investigar. Si no hacemos un buen screening, no podemos filtrar los candidatos que no nos son útiles. Claro. Si no le ponemos la suficientemente energía en la etapa de field research de campo como para eh, generar ese report necesario para que los usuarios se puedan abrir y poder recolectar la data suficiente y adecuada, eh, puede fallar el research. Pero hablando con varios colegas, veíamos que cuando finalizaba la etapa de campo, pareciera que
se terminó la investigación y ya obtuvimos lo que necesitábamos. Sin Claro. embargo, la etapa de síntesis me parece vital y es a la que menos tiempo o menos energía se le pone, dado que pareciera que ya obtuvimos los resultados o llegamos al outcome. Sin embargo, la etapa de síntesis es donde sucede, como dice este autor que en algún momento te mencioné, John Cole, con su libro Exposing the Magic, que habla de que ahí sucede la magia justamente, ahí explota Claro. todo el conocimiento, o se crea o se le da sentido a todos los datos que tenemos. La síntesis eh, es una etapa justamente, como hablaba, de generar sentido, de, como se dice en inglés, sense making, ¿sí? Es Ujú. un momento en el cual nosotros, en pos de comprender o describir un fenómeno o un problema que pueden tener los usuarios, o cuando describimos quizás entender cómo, no sé, piden comida en determinado lugar las Claro. personas un viernes a la noche, justamente como hoy, Claro. eh, nosotros integramos todos esos datos que nosotros ya conocemos o que obtuvimos en la etapa de campo y nosotros generamos conjeturas e hipótesis para conectar eso observable que obtuvimos justamente en Field Research o en esa etapa con nuestro conocimiento de mundo, ¿sí? Conocimiento de mundo en psicología se le dice a todos los conceptos que nosotros ya traemos por experiencias pasadas y por diversas fuentes a lo largo de toda nuestra experiencia, nuestra vida, y tratamos de inferir, explicar, diagnosticar ese problema y ese evento con el fin, obviamente, de tomar decisiones de diseño, tomar decisiones de producto y de Claro. negocio. Y es por eso que la etapa de síntesis me apasiona y me parece la más vital a la hora de hacer research y es la etapa que menos energía, dio tiempo porque vamos a hablar un poquito acerca de cómo acelerar o hacer más rápido esa etapa y, y es la más subestimada o desestimada. Eh, a mí me gusta pensar el research como una etapa como un proceso de aprendizaje. Claro. Hay muchas características de ambos procesos de aprender algo que son iguales o similares a la etapa de síntesis principalmente. Que la etapa de síntesis del research no deja de ser un aprendizaje, ¿sí? Un proceso de entender y Totalmente. de aprender sobre algo. De hecho, yo siempre que planteo un objetivo es aprender sobre esto, ¿sí? ¿Qué esperamos aprender al finalizar el estudio? Que sería como el outcome, digamos, del estudio. Y es por eso que leyendo bastante sobre psicología cognitiva, comprendí que hay muchos modelos de aprendizaje que son muy similares a hacer research. Hay un modelo que me gusta mucho de una autora que se llama Micheline Chi, que es una científica cognitiva, Ok. que habla de aprender como cuatro etapas. ¿Sí? Hablamos de una etapa más pasiva en un principio, que es cuando nosotros tratamos de ver esos datos que tenemos, los vamos almacenando en Ok. esquemas mentales, y ahí surge otro concepto de psicología Claro. cognitiva que me gusta mucho, de esquemas, que después se transforma un poquito en modelos mentales o en Eso te iba a frameworks, preguntar, como que si es lo hablamos. mismo o hay algún tipo de diferencia o sea, que sí exista y simplemente en UX lo tratamos de una forma diferente. En UX hablamos de modelos mentales como esa cosmovisión del usuario, donde o sea, que buscamos describir para ver cómo observa, cómo piensa y cómo siente o ve cualquier cosa, como, digamos, un evento o una tarea o una acción o un problema. Claro. Los esquemas mentales una teoría, digamos, sería un modelo de cómo Ujú. están organizados los conocimientos en nuestra mente. Y Uh, están organizados a través de unidades semánticas, conceptuales, es decir, Ujú. conocimientos que están interconectados entre sí
y nosotros empleamos esos frameworks para justamente describir un evento. Entonces, cuando nosotros vamos escuchando a los usuarios a lo largo de la etapa de campo, vamos tomando esos conocimientos y poniéndolos dentro de una red de conocimientos más amplios, donde están Claro. cuestiones llanas, lisas, digamos, de lo que vamos escuchando, de lo que nos van diciendo los usuarios, y tenemos una postura muy pasiva, digamos, los vamos integrando y se van armando. En una etapa posterior, nosotros tomamos un rol mucho más activo, lo vamos manipulando. ¿Viste? Cuando hablamos, finalizando una entrevista, decimos, claro, esto se parece a este usuario, los vamos Como que analizando, los vamos buscamos manipulando. patrones. Exacto. Exacto. Y a partir del armado de estos patrones, vamos generando inferencias con conocimientos previos, ¿sí? Ujú. Nosotros todo lo que sabemos previamente de otros usuarios, de otros research, conocimiento acerca del tema que estamos tratando, vamos generando inferencias. ¿Qué son las inferencias? Son simplemente hipótesis que nosotros hacemos, que pueden ser causales o no causales, acerca de ciertos datos. Ok. Pero después ocurre en el aprendizaje una instancia que es muy importante, que es la de diálogo o la parte más social, si se quiere. Es por eso que nosotros cuando hacemos research y nos juntamos con el observador y con otras personas de la compañía o del equipo, le vamos dando como diferentes POVs, ¿sí? Como diferentes puntos de Puntos de vista a las vista. cosas. Exacto. Y a partir de la interdisciplinariedad, ¿sí? O sea, de contar De por la... ahí la visión de alguien de producto, con alguien Exacto. de tecnología, con alguien... Nosotros en Inview trabajamos de forma interdisciplinaria. Las personas que no venimos del palo del mercado, ¿sí? de las inversiones, nos fuimos empapando progresivamente con esto, pero trabajamos con un montón de personas que vienen puramente de mercado, ¿sí? Del área de Claro. research, personas que vienen de ser capaz que asesores, y, diversas personas que ya vienen de ese ámbito, que son orgánicas, digamos, de ese palo, y nos permiten encontrar inferencias mucho más ricas a la hora de observar los datos o entender. Es Claro. por eso que me gusta pensar al researcher. Muchas veces, viste que se deposita como toda la presión en el researcher de generar, bueno, un output en base a esto. Claro. Tipo, Y haz todo, avísame de qué descubriste y a partir de ahí yo tomo las riendas y hago una exacto, solución. exacto. Y creo que involucrar a diferentes personas que tengan backgrounds distintos Ujú. nos ayuda a leer los datos y a generar esto que hablamos de sense making, ¿sí? De Ujú. darle sentido a esos datos o a tal o cual cosa que dijo un usuario y otra cosa que observamos a través o obtuvimos de diversas fuentes. Ujú. Es por eso que la colaboración, y por eso trazo este paralelismo entre el modelo de aprendizaje de Chi, que se llama se llama ICAP o ICAP, Ok. eh, donde la parte social y el diálogo y la exteriorización de lo que vamos aprendiendo toma muchísima preponderancia, Claro. porque estos esquemas que hablaba al principio de conocimiento se van forzando a través de las miradas distintas de los puntos de vista de personas que tienen backgrounds completamente distintos, y nos permite darle sentido o generar conocimiento a partir de los datos. Y también como Muchas veces, sí. retar, ¿no? Retar las cosas, como capaz alguien hizo como una pequeña conclusión de algo, hizo una primera formación de algo y viene alguien con otro conocimiento, otro punto de vista, otra cosa distinta y Ujú. dice, no, pero eso lo pone en duda, No ¿no? es Te dice, así, no, eso no es así. exactamente. Bueno, eso se denomina disonancia en estos esquemas, ¿no? Es cuando, viste que muchas veces cuando terminamos de hacer la etapa de campo pensamos que ya entendimos todo, Claro. y quizás encontramos un dato de un usuario nuevo, o viene otra persona del equipo y dice, para mí esto es así, o nos genera una hipótesis, Ujú. eh, por
ahí argumentada con los datos o con el conocimiento previo que ya tiene, y eso hace que esta hipótesis, este esquema, donde nosotros le dimos sentido a las cosas, se fuerza y se rompe, ¿sí? Claro. Entonces, siempre hablamos de framework también como estos esquemas que nosotros tenemos que buscar forzar. A veces también suele pasar que hay como sesgos confirmatorios, ¿no? De que Ah, sí. solamente seleccionamos los datos que nos sirven para confirmar esa teoría o esa hipótesis que nosotros tenemos. Y hay mucho miedo a fallar, ¿no? Hay mucho miedo a decir lo contrario a lo que alguien internamente ya está convencido de que sucede, Claro. o de la explicación. Y esto que vos decías de forzarlos y cuestionarlos tiene muchísimo valor para la síntesis, porque lo que nosotros buscamos es generar conocimiento nuevo, y si nosotros tenemos ese sesgo confirmatorio de seleccionar solamente los datos que nos sirven como argumentos para validar una hipótesis, estamos perdiéndonos un montón de información. Claro. Entonces, creo que hay que tener menos miedo de encontrar ese dato que nos rompa con ese esquema o ese modelo explicativo acerca de una cosa. Eh, y como hablábamos recién también al principio de la agilidad o de la velocidad de hacer síntesis, está buenísimo cuando involucramos a diferentes personas, porque ese dato o esa visión que rompe con el esquema nos acelera un poquito. A veces parece que nos retrasa, ¿no? Como pensamos, uy, Claro. otra vez, estamos dudando de esto otra vez. Bueno, en realidad lo que estamos generando es un atajo, un atajo, sí, un camino alternativo para alcanzar algo nuevo que no lo habíamos visto Y, hasta el momento. y también es como una diferenciación entre el modelo de cascada y el modelo ágil, porque el modelo cascada, técnicamente, tú terminas tu research, ahí sí, terminé mi research, Ujú, y me lo pasas y yo digo, y lo leo aparte. Es como, hay un ujú, proceso de leer esta documentación infinita. En cambio, en un modelo ágil, donde se supone que está esta colaboración cross de departamentos, ujú. esa digestión, se diría, sí, esa como en vez de estar leyendo un documento gigante, lo vas asimilando mientras vas participando en la Ujú, actividad de ir ordenando y haciendo sentido de todo lo que se consiguió. Entonces, como ujú. que también es súper interesante eso. Es clave involucrar a diferentes personas en el equipo, por eso pensamos en el researcher, esto que decíamos de que todo recae en el investigador. Yo veo más al researcher, o no yo, un montón digamos, de teorías y de textos, que es un vehículo, es un medio, un facilitador hacia ese outcome, Ujú. y que puede como surfear entre las diferentes visiones de las personas, de tecnología, de producto, de negocio, etcétera, para encauzar o co-crear o ayudar a co-crear ese conocimiento nuevo, ese aprendizaje que se necesita para tomar decisiones. Claro. Esto que vos hablabas del cascadeo suele suceder en empresas un poco más grandes también, donde el researcher tiene una participación puntual Ujú. cuando se genera un problema, viene una inquietud, quizás un problema de investigación, ejecuta su investigación y entrega ese output. Y después por ahí uno no llega a ver cómo es todo el proceso end-to-end hasta que se toma una Exacto. decisión, O se devuelva. justamente en InView, o vuelve como otra pregunta, o no sabemos cómo impactó. Me parece que lo interesante de trabajar en una startup, y por lo menos lo que pasa en InView, es donde uno ve todo el proceso y se espera un poco del research que tenga mucho impacto, y suele suceder en la mayoría de startups, que tenga impacto en el producto y en la vida de nuestros usuarios. Entonces, ahí hay una participación mucho más activa del researcher, Ujú. que si uno se pone en el rol de facilitar o de vehículo entre todos esos diversos conocimientos que por ahí no están tan documentados, o que los conoce o que lo sabe tal persona de producto, de tecnología, podamos como confluir hacia generar ese aprendizaje. Y otra palabra que surge muchísimo en esto es la flexibilidad, que así Sí. como
Agile está muy viciada, la palabra flexibilidad también, y una de las más viciadas también es empatía, siempre me acuerdo como que se usa tanto Que ya y nadie se sabe aplica a para tantas qué, cosas. tipo, no sé qué es. Sí, que fue cambiando de acepciones, lo usamos o se usa mucho por moda. La flexibilidad, esta capacidad de adaptarse a los diferentes contextos, me parece que es un skill o una habilidad o un concepto clave a la hora de hacer research y de síntesis en una startup, dado que los contextos van cambiando, quizás los objetivos o el esperable, el outcome, puede ir variando cuando van participando algunas personas Claro. o esta, o este riesgo que tienen las startups, ¿no? De que son bastante falibles en algunos casos y que bueno, tiene que salir, digamos, tiene Sí, sí. que salir a flote un barco, un proyecto. Es por eso que la flexibilidad a la hora de hacer research es clave. Hace poco escribí en LinkedIn una frasecita que me parecía interesante, que es que los frameworks que usamos a la hora de hacer research, sobre todo en startups, tienen que ser lo suficientemente rígidos como para garantizar resultados, pero lo suficientemente flexibles como para adaptarnos a cualquier cambio que Claro. surja a lo largo del proceso. Uno puede ser mucho más dogmático o metódico. Esto no es ciencia, ¿sí? Ujú. Muchas veces, muchas personas que venimos o vienen de este palo más científico, como puede ser la sociología, la psicología, eh, se toma el proceso de research como algo mucho más metódico, más Claro. estructurado. Requiere una estructura obvia, por eso, para garantizar resultados. Sin embargo, la flexibilidad es sumamente necesaria como para alcanzar el outcome de manera justamente eficiente y Claro. rápida. Cuando hablamos de hacer research eh, en una startup o de manera rápida, muchas veces no estamos pensando secuencialmente Ujú. en estas etapas, como decía, en la planificación, en el recruiting, en el campo y en la síntesis, sino que a veces pueden solaparse algunas de esas Claro. etapas. Principalmente cuando hacemos síntesis, el análisis y la síntesis se van como superponiendo un poquito a la etapa de campo, ¿sí? Si Sí. nosotros queremos ser ágiles y rápidos a la hora de llegar al outcome o finalizar nuestro research, una forma puede ser ir haciendo estos esquemas, estos frameworks, integrando la información y viendo cómo cada unidad semántica, cada dato que obtenemos de los diferentes usuarios se van poniendo dentro de este esquema y lo vamos construyendo. Y Claro. ahí está buenísimo hacer los debriefs apenas terminan cada entrevista, Claro. sea un pequeño debrief, una charla de 5 minutos, Ese- a mí como researcher me permite exteriorizar todo lo que yo voy conectando internamente para validar una hipótesis o para obtener el punto de vista de otra persona del equipo. Entonces, eh, podemos conversar acerca de lo que vimos, esto se relaciona con esto puede ser un causal, una causa de esto, y empezar a Claro. interconectar esos datos, y cuando ya llegamos a la etapa de campo, poner todo ese pensamiento crítico en eso. Es por eso que hablamos de flexibilidad, porque se va como solapando, vamos haciendo una pequeña etapa de análisis y de síntesis a lo Ujú. largo de la etapa de campo, como para llegar al finalizar el campo de una forma más sólida y con algo ya esquematizado o trabajado dentro de ese esquema y documentado también, ¿sí? Todo lo Claro. que no se documenta se pierde. Con tanta rotación Sí, es en estas imposible. áreas, el conocimiento no puede quedar en las personas, tiene que quedar Tiene que quedar en algún documentado en lado. algo. Y ahí te Y todo pregunto lo que... también, Sí. Ujú, ¿hay algún tema de ujú, documentación que ayude a que los procesos de research y eventualmente como el famoso insight, en vez de ujú. perderse en un documento infinito, quede como a la mano y también agilices, no solamente agilices el proceso de síntesis y decir, ok, esto es lo que sucedió, sino que también agilices el proceso de decir, ¿se acuerdan dónde están todas las cosas que aprendimos? Está en un lugar, pueden ir a verlo y que no sea una repregunta o un retrabajo
y decir, bueno, Ujú. si hagamos otra call para volver a analizar lo que habíamos visto. Yo calculo que deben Ujú. haber como metodologías de documentación para todo esto, ¿no? Sí, lo principal es, si se trabaja en equipo, distribuir o asignar las tareas bien concretas antes de iniciar el research, como que una persona se encargue de la documentación, que sean los responsables sea, de tomar notas y de que las carpetas estén siempre completas al finalizar cada etapa, quizás cada entrevista. Claro. Y algo que puede ser muy útil es generar ciertos criterios de bajada de la información o de documentación. Es decir, si nosotros tenemos el raw, digamos, el crudo de esa entrevista, que Ujú. siempre quede documentada la totalidad del discurso del participante, pero al mismo tiempo, cuando se hacen los debriefs, documentar según ciertos criterios que nosotros podemos definir determinadas dimensiones. Por ejemplo, vamos a tratar tal tema, queremos saber qué piensa el asesor, el inversor acerca de este punto. Ujú. Vamos a cortar un poquito el scope o definir, o sea, esto se tiene que hacer previamente, por Claro. supuesto, pero como para tratar de definir cuál va a ser la información que necesariamente o va a ser un must, digamos, en la documentación. Eso nos va a permitir tener la información analizada, justamente eso es analizar, ¿sí? Ujú. Es tratar de reducir la información en unidades conceptuales más pequeñas que un crudo de 5 hojas de un doc con todo el Claro. discurso, y que quede eso documentado de fácil lectura, ¿sí? Eso va a hacer que esa información sea consumible de manera más eficiente Ujú. y que cualquier persona pueda ir a buscarlo en vez de hacer, como vos decías, este retrabajo de estar todo el tiempo hablando sobre el mismo tema. Tal cual. Sí, yo creo que es interesante. Yo creo que está bueno que hagamos como un pequeño resumen de como puntos importantes. Ujú. eh, Cosas como, por ejemplo, las metodologías y todas estas cosas, todos estos procesos no están escritos en piedra. No son Ujú. procesos que no podemos cambiar para nada. De hecho, al contrario, están hechos, diseñados para ser cambiados según nuestro contexto y necesidad. Ujú. Por eso siempre repito en todos lados que dejen de hacer los casos de estudios como si fuese un paso a paso, porque no es así. Cada proyecto Ujú. de UX tiene sus necesidades y requerimientos y es así y debe reflejarse el caso de estudio y es porque se trabajó adaptado a cada quien. Ese es un gran punto de todo este episodio, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, si tuviéramos que resumir un poco, eh, los conceptos principales tienen que ver con esto que vos decías, la flexibilidad, ¿sí? De Flexibilidad, ser claro. lo suficientemente flexibles como para poder adaptarlos, pero sin perder rigidez para garantizar los resultados y los outcomes. Cuando hablamos de flexibilidad no quiere decir hacer cualquier cosa, digamos, tenemos que ser Claro. metódicos, es importantísimo, pero no tenemos que perder la capacidad de resolver problemas de acuerdo a lo que van apareciendo. Y cuando hablamos de flexibilidad también hablamos de herramientas. El researcher tiene que tener muchas herramientas de métodos. Hace poco aplicamos el Opportunity Solution Tree de Teresa Torres, que es muy interesante, es tener esas metodologías o sí, esas herramientas para Sí. llegar de manera más eficiente, eh, y cuantas más tengamos, cuantas más hayamos aplicado alguna vez en nuestra experiencia, más rápido vamos a poder resolver. Nos encontramos con un problema y decimos, bueno, la mejor herramienta para solucionar es esto, es el Value Prop Canvas, Ujú. no sé, obviamente son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero digo, como múltiples herramientas, una caja de herramientas lo más rica posible nos va a permitir ser flexibles, justamente Exacto. es resolver un problema de una forma que no se había resuelto antes o encontramos un caso que lo había resuelto en otra oportunidad. Después tenemos el punto de la colaboración, la Ujú. co-creación, ¿sí? La coparticipación, la participación de diversas personas que van a ayudar a generar un outcome mucho más rico. Vamos a poder sintetizar la información de manera más rápida y vamos a poder obtener aprendizajes mucho más importantes que si lo hiciéramos solos con una visión solamente de diseñadores
o de personas de producto, de research. Y otro punto importante es tener claros los objetivos y el scope, ¿no? Cuando Claro, nosotros planificamos previamente los objetivos, definimos lo que vamos a ir a buscar, eso nos va a ir permitiendo tomar decisiones, ¿sí? Como una especie de principios, de tomar decisiones a lo largo de todo el proceso, vamos a poder alcanzar el outcome de forma más eficiente, ujú, aunque obviamente eso es un arma de doble filo, porque podemos caer en el sesgo de no claro, observar algún dato que sea muy rico como para nuestra investigación, entonces uno tiene que jugar, así como en la flexibilidad y en la rigidez claro. metodológica, tiene que ir jugando entre qué sirve y qué no, siempre definido por los objetivos previos o lo que esperamos aprender al finalizar el research, pero saber cuándo desestimar un dato o no. Por lo cual, la claridad en los objetivos y tener bien definido cuál va a ser el scope nos va a permitir ser más ágiles y más accurate a la hora de resolver problemas o alcanzar el outcome de nuestro estudio. Tal Creo cual. que esos son los puntos por ahí que fuimos tocando más principales, ¿no? Sí, 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 son los puntos y creo que queda muy bien como para que la gente que escucha el podcast tenga una idea de, bueno, ok, ¿qué cosas particularmente me puedo fijar en el lugar donde trabajo actualmente o donde me gustaría trabajar para aportar mi granito de arena en que la parte de research o que el proceso de research, porque no es parte, el proceso de research sea Ujú, mucho más eficiente? Que después, bueno, hay un temazo súper largo que no pienso ni tocar acá porque podemos estar horas, que es, aparte aprovecho que conoces a Teresa Torres, ajá, el tema de research continuo, ¿no? En ajá, que research, una vez se comienza, chicos, no se apaga nunca, esa rueda tiene que continuar y obviamente cuesta un montón y hay millones de formas de hacerlo. Ella sugiere como varias cosas para hacerlo e incluso sugiere cosas según la madurez de UX del lugar. ujú. Entonces, si son curiosos, vayan y googleen su nombre que les sale, creo que un sitio de ella o algo así, no me acuerdo, un libro. Sí, ujú, sí, no me acuerdo cómo es el libro, Continuous Continuous Research, creo que se llama. Discovery Ah, o eso, algo así. Continuous Discovery, sí. Va por Tiene ahí. la palabra continuous, seguro. Sí, y esto volvemos al principio también, ¿no? Como no pensar a los research, si bien tienen principio y fin, ¿sí? Ujú, Porque nosotros tenemos que eh, llegar a un outcome al finalizar ese estudio, pero pensar en el aprendizaje continuo acerca de nuestros usuarios, sí, de generar esa práctica, se dice como evangelizar también esa perspectiva del Continuous Discovery, creo que es así ahora creo que el sí. libro, eh, de forma que sea una práctica común, un hábito, se habla, ¿no? Un hábito de hablar Claro, con nuestros usuarios y que no necesariamente requiere no sé, un mes de estudio, ¿no? claro, Perdón. tranqui. Que requiere quizás un poco de voluntad de hablar o llamar a alguien o mandar una encuesta, hacer entrevistas Ujú. constantemente para no perder ese hábito y no perdernos de información valiosa. Tal cual, tal cual. Yo, yo hablo un poco para que tengas chance de tomar agua, toser, todo esto. En serio, estamos rotos. No sé, pegó como muy fuerte el frío hoy y la verdad que yo también tengo la garganta medio tocada. Sí, estoy Este, feliz. ya para ir finalizando el episodio, bueno, primero que todo, súper agradecido de haber grabado contigo, súper agradecido con Inview de que le escribí por redes y me dijeron, sí, Chris, obvio, colaboremos. Este, no sé si hay algo de parte de Inview que quieras decir al final o vamos cerrando una vez. Sí, bueno, un poco lo que traté de explicar es lo que tratamos de plasmar en nuestro trabajo del día a día, ¿sí? Resolviendo los problemas que pueden ir surgiendo a lo largo de nuestros días de trabajo, pero cualquier persona que se sienta también identificada con esta forma de trabajar, perdón, Tranqui. nos encantaría que se sumen al equipo. Estamos en continuo crecimiento, así que nos encantaría. Me pueden escribir a mí o a cualquier persona del equipo y poder hablar un poquito más acerca de los desafíos, ¿no?
Buenísimo. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya no podemos ni hablar. Gracias a todo el mundo que llegó hasta el final como siempre. Gracias a ti, Juani, a Catalina que está ahí de fondo, nadie la está viendo ni escuchando, pero gracias a ti también por ayudarme con todo esto. Y nada, nos vemos en la próxima como siempre. Chau, chis. Un gusto, Cris. Adiós. Aquí yo pongo stop.